ya me han habilitado lo que viene a ser correo institucional. ¿Ya? Y vamos a presentar mi amada lista. Por aquí. Podemos cerrar la puerta, ¿verdad? Sí, por favor. Y quiero invitar la doctora, por favor. ¿O no puede? ¿Llama lista? No, aquí vamos a estar. Perfecto. Ya. A ver, Amor Quispe, Nicole. Aranya Quispe, Adriana. Ya. Arizábal Corimaya, Valentina. Ya. Béjar Mora. Presente, doctor. Buenas tardes. Tajigas Moreano, Vanessa. Canya Peralta. Presente, doctor. Buenas tardes. Castillo Bañares. Presente, doctor. Caguana Coronel. Bueno, doctor, eso nos toca el curso, el tema de las clínicas, ¿no? Dentro de esto, he hecho lo más que he podido, un poco más breve, y parte que lo vamos a ver cuando vamos a tocar lo que viene a ser la patología. En ese tema debíamos tocar lo que viene a ser el preoperatorio, ¿no? Y heridas que debíamos ver. Pero el preoperatorio vamos a tocarlo porque después vamos a tener el tema que se llama apendicitis. En ese momento vamos a tocar ese tema para tener conjuntamente el preoperatorio, qué se debe hacer hacia una patología quirúrgica, ¿no? Esa que de repente lo han hecho con otras patologías. Y lo otro es de que hoy día, bueno, la universidad me está exigiendo que debemos dar un examen de entrada. Bueno, no sé si es de salida, pues, pero hoy lo vamos a hacer. Creo que en 10 minutos está bien, 15 minutos vamos a hacerlo. Sí, muy bien, sí. No, vamos a hacer. Previamente hablamos de esto un poco, ¿de acuerdo? Por favor, siguiente. Entonces, para poder entender lo que viene es una historia clínica, que probablemente ustedes ya lo han tenido anteriormente, como han hecho con nosotros cursos, lo que viene es la parte semiológica. Bueno, la definición que yo les pongo es lo siguiente, ¿no? Es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, pasados y presentes, referidos al paciente, que surge de la anamnesis, del examen físico y de la elaboración intelectual del médico. Esto permite un diagnóstico certero de la enfermedad. Les pongo esto porque lo que nos va a importar bastante una historia y gran parte que vamos a tener el diagnóstico es el anamnesis. La anamnesis es muy, muy fundamental y la otra parte es la manera como vamos a interpretar cada signo, síntoma del paciente. Por eso les pongo ahí la parte intelectual, la elaboración intelectual del médico. Nosotros estamos formándonos para ser médicos y como médicos debemos tener el nivel distinto a lo que viene a ser la enfermera, la obstetra, sin denigrar su campo, ¿no? Que muchos de ellos de repente hasta saben más que nosotros, en experiencia, ¿no? Y lo otro es que vamos a hablar qué importancia tiene el documento científico, ¿no? Y lo que viene a ser la importancia legal. Ojo que con esto, probablemente ustedes están llevando, creo, me parece, lo que es medicina legal, y en medicina legal deben explicarles esto bien detallado. Ustedes cuando van a terminar la universidad, van a hacer el internado van a hacer el serums, y en el serums a veces muchos de ellos le dicen haga esto, haga aquello, los médicos, ¿no? Uno pues voluntariosamente empieza a hacer y no nos damos cuenta en el problema que nos podemos meter. Todos los datos consignados pueden emplearse como testimonio de la enfermedad, el diagnóstico y terapias empleadas, la descripción de los hallazgos y de las manifestaciones de la evolución debe servir para el mejoramiento de la salud debido a la enfermedad.
Cuando nosotros hablamos esto se puede hacer un documento, este documento que viene a ser la historia clínica, muchas veces puede ser esto vuestro amigo, pero al mismo tiempo puede ser vuestro enemigo. Porque si ustedes no me van a detallarme bien, no me van a escribir bien, no van a hacer bien las cosas, ténganlo por seguro, siempre va a haber alguien que es el que se va a creer esa persona que es bien leído y va a empezar a rebuscar las historias. Y queremos que, por ejemplo, van a tener un paciente en las cuales tal vez les ha hasta suplicado que se les dé un certificado médico. Y ustedes de buena gente, sin conocer, sin saber, lo van a hacer con esto. Y van a tener un problema grave porque esa persona, ¿quién sabe para qué está sacando ese certificado? Entonces ustedes deben detallar permanentemente la descripción de cada enfermedad, muy detallado. Documento científico, ¿por qué llamamos un documento científico? Y les explicaré ahora. La descripción de los hallazgos y de las manifestaciones evolucionadas debe de servir para el mejoramiento de la salud y relacionados a la enfermedad. Ustedes recordarán cuando hemos tenido el COVID, ¿no? Prácticamente hemos estado estériles, no sabíamos nada. Los pacientes venían, caían, era un problema. Y había una discusión, desde esa vez lo pusimos, ¿no? A UCI. UCI salva, UCI muere. Así era la situación, ¿no? De 10, ¿cuántos salían vivos? No lo sé. Una estadística tenía que ver ustedes. Y de 10 entubados, ¿cuántos se salvaban? ¿Y cuántos hacían estenosis? Entonces, este documento científico es, cuando nosotros hablamos, esto nos va a ayudarnos bastante a que cada uno de ustedes pueda encontrar una nueva psicología. Así se encuentra. Y en esa vez hallamos lo que viene a ser, por ejemplo, la parte neurológica. ¿Cómo afectaba cómo se llama el COVID? Uno de los tantos, por ejemplo, era cuando afectaba bastante al sueño. Un paciente con COVID no dormía y al día siguiente estaba feliz y contento. Yo le aseguro a la doctora, le decía, no duermas hoy día porque tienes que ver. Mañana está, pero destrozada, cansada. En el COVID no había ese problema y normalmente era uno de los tantos. Otro que se encontró, otro signo que está ahí, lo van a encontrar, es los problemas de la sangre, ¿no? Cómo empezó a alterar la parte sanguínea y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, esta parte, este documento, cuando nos dice y vemos al paciente, es que es la parte científica que nosotros debemos constantemente. Vemos 10 pacientes, vamos a llamarlo como apendicitis, en uno de ellos va a variar, o en 2 de ellos va a variar. No va a ser un estándar. Metas eso a la cabeza y a las finales van a encontrar de repente. ¿Alguien me dice el punto LCN? ¿Saben qué es el punto LCN? El punto de Lanz. Eso vamos a verlo en la apendicitis. Yo casi no utilizo la signología, lo que viene a ser, por ejemplo, lo que viene a ser el sinusoas. No utilizo. La verdad digo, no sé, nunca lo he visto, nunca me ha dado un resultado positivo. Pero sí en la otra signología, porque para el apéndice, por ejemplo, tenemos más o menos como 60, 70 signos. ¿Entienden? Entonces, esta parte es las cuales ustedes deben tomar bastante en cuenta. Siguiente, por favor. Las características que debe tener siempre una historia, ¿no? Constituye fuente de datos estadísticos para el diagnóstico. Sí, pues, trabajamos con estadísticas. En base a esto podemos hacer, ¿qué cosa? Trabajos de investigación, si anotamos bien, hacemos bien, porque esto nos ayuda bastante. En el mundo se hacen los metaanálisis, justamente por esto. ¿Por qué? Porque es el trabajo estadístico que se tiene que entregar permanentemente. Son los estadistas las cuales van a llevar, ¿no?, en un sistema especializado. Provee información exacta al elaborar un informe. Muchas veces el paciente viene y necesita un informe, un informe médico. Simplemente sacan la historia y de ahí van a detallar. Pero ahí va la otra parte, ¿no?, que debemos verlo, cómo debemos escribir, cómo tenemos las letras, ¿no? Porque ellos simplemente van a detallarlo, pero si no entienden nuestra letra, será un problema, ¿no? Eso que después vamos a ver. Ayuda a recordar en la memoria del médico. Cuando nosotros agarramos un paciente, vamos a llamar X, vamos a llamar un paciente que vamos a hacer una restitución de tránsito intestinal. Y hace 2 años o 1 año atrás lo han operado y tiene una colostomía. Y no sabemos si ese paciente nos dice, no, ya me intervinieron 3 o 4 veces, doctor. Y me han hecho una colostomía y a las cuales estoy viendo hacer una restitución. No sabemos de que si han hecho la resección,
cómo han hecho, si han hecho una anastomosis antes, qué tipo de operación realizó antes, si son solamente lavados, no sabemos. Entonces esto nos va a ayudar bastante a recordar la memoria del médico, ¿no? Nos va a ayudar esto a recopilar los datos. Entonces al día siguiente agarramos y decimos, ya me sacan la historia antigua de este paciente para poder leerlo y hacer la programación. Entonces son cosas muy fundamentales esas características. Permite elaborar un diagnóstico presuntivo. Entonces cuando nosotros vemos, siempre vamos a hacer un diagnóstico presuntivo en todo paciente. Siempre vamos a hacer eso. Va a venir en emergencia, vemos, a veces ponemos hasta descartar, o vamos a poner una apendicitis aguda, o le ponemos un abdomen agudo. Si ponemos abdomen agudo, vamos a poner una incógnita. Un médico leído va a decir, abdomen agudo, ¿de qué tipo? ¿Qué tipos de abdomen agudo conocemos? Abdomen estable, muy bien. Ese es un signo. Abdomen agudo puede ser médico o puede ser quirúrgico. Si es quirúrgico, para nosotros. Si es médico, para los filósofos. ¿Sí o no? Nosotros de la medicina, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudarnos a nosotros bastante a determinar. Puede ser consultado en futuros ingresos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a un paciente que vamos al consultorio, le sacan su historia, y no sabemos este paciente nuevamente por qué está ingresando, no viene siempre con la misma patología, pero esto nos va a ayudarnos a revisar la historia, ¿no? Con que, cómo se me si ha tenido alguna intervención quirúrgica, si ha sido tratado con una patología anteriormente, qué sé yo, eso nos va a ayudar a rebuscar. Es la fuente de información permanente durante la enfermedad del paciente, lo que hemos hablado, ¿no? La siguiente, por favor. Una estructura, la estructura de la historia lo he hecho más o menos así sucinto porque en lo que viene a ser las especialidades, cada uno tenemos, y cuando vamos a hacerlo, en la siguiente les voy a mostrarles cómo va a ser cómo se meten las indicaciones, cómo se hace. En las historias de cada servicio siempre debemos empezar por la primera hoja. Y la primera hoja, ¿quiénes lo manejan? No somos los médicos, no somos los médicos, son las enfermeras. Ahí van a encontrar, ¿no?, la hidratación, cómo está el pulso, cómo está la presión y todo eso. Eso nunca se olvide de poder agarrar y ver. Cuando van a venir a las prácticas vamos a mostrarles. Ahora les ha dado ganas pues de venir el viernes, mañana, ¿no? Mañana creo que tenemos 3 operaciones. Y vengan temprano porque ahí van a hacer una hernia laparoscópica. Entonces de repente para explicarles, ¿no? Solamente nos permiten 2 alumnos por intervención quirúrgica, pero pueden 2 alumnos o 3 alumnos podemos ahí manejarlo ahí adentro. Ojalá quien esté mañana, ¿no? Empecemos ahí. Ojalá que el doctor tampoco no lleve a sus alumnos, porque si lleva a sus alumnos te está lleno. Pero sí pueden ver de repente desde la puerta afuera para lo que viene a ser. Entonces en esto lo que vamos a ver es la anamnesis. Siguiente, por favor. Ya, la anamnesis. ¿Qué viene a ser? Es la investigación por medio del interrogatorio. Características de la enfermedad y los antecedentes del paciente. Nosotros debemos ver esto, ojo. Detallar un orden para evitar olvidos u omisiones. Si el paciente recuerda, algo se debe tomar en cuenta. Muchos de los ancianos, a veces niños, vienen, ¿no? Y ahora les explico un poco esto. En adultos mayores debe venir con un acompañante, al igual que en menores de edad. Usar el lenguaje técnico al escribir, aportar a la comprensión del problema. Por favor, yo les voy a explicar esto. Quiero que vean siempre ustedes el lenguaje técnico que deben escribir. Porque no les digo así. ¿Y dónde presenta el dolor? Le digo, ¿no?, a uno de los internos. En la espalda, doctor. ¿Lenguaje técnico? ¿Cómo debía mayor? En la parte dorsal. ¿A qué nivel? ¿Nivel lumbar? ¿No nivel de la coxis? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? La parte cervical, no sé. ¿Verdad? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a determinar, ¿no?, el lenguaje. Es la parte, la otra, ¿no?, es la parte más importante de la historia clínica. Muchachos, si ustedes van a hacer un buen anamnesis, ténganlo por seguro que el 80%, si no es más, van a tener vuestro diagnóstico. Algunos un poco miserables dicen 50%. No. Para mí, en el tiempo que estoy y en el tiempo que he hecho mis anamnesis,
detalladamente, porque eso es lo que más uno demora, es casi el 80%, y si no es más, para poder poner un diagnóstico. Y recuérdense, si ustedes hacen una buena anamnesis, ténganlo por seguro que van a tener casi 100% su diagnóstico. Lo demás que vienen a ser los exámenes complementarios de laboratorio, eso es relleno. Van ustedes a ver cuando van a ser profesionales, muchas veces esta ecografía, yo no sé quién lo hará, X persona te va a llevar al desvío. Pero si clínicamente, semiológicamente, los signos están aquí, ¿pero por qué me saca esto? Dices. Y empieza la filosofía a pensar. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos, porque esos exámenes complementarios nos pueden llevar a diferentes cosas, nos van a hacer errar, nos van a hacer equivocarnos. Entonces, anamnesis, ¿no? Lo otro que les digo de taller es aquí en los adultos mayores deberá venir con un acompañante, al igual que en menores de edad. Esto, por favor, cuando ustedes vayan a periferia, les va a tocar atender pacientes. El ladrón nunca viene pues, en su pecho y dice, no, yo soy un ladrón. El psicópata nunca viene en su pecho y diga, yo soy psicópata. Él viene como paciente. Y ustedes no van a saber qué. Si es una menor de edad, por favor, ¿no? Que pase su mamá y dejen la puerta abierta del consultorio. A los varones más que todo. Esa chica puede decir, Dios mío, tantas cosas que me pasan. Ojo, por favor. ¿Ya? 2. Si esa paciente va a venir con un problema prácticamente ginecológico, llamen a la obstetra, a la obstetriz o a la obstetra y que esté en vuestra presencia. Que ellos le hagan el examen bajo vuestra presencia. Tengan siempre cuidado de eso, muchachos. 3. No todas las personas, si son niñas, no todas esas niñas pues no han tenido, son vírgenes, vamos a llamarlo así, son señoritas. Muchas de ellas han podido tener contacto sexual, como muchos no. Y si ustedes van a querer decir, tiene vamos a llamarlo, tiene unos descensos vaginales, ya, pónganse este óvulo, es una niña, van a dañar y les van a hacer problemas a ustedes. ¿Me entienden? Eso tengan en cuenta, por favor, para varones y mujeres. Ustedes vean esto como son los niños. Muchos niños hasta son abusados, les van a querer hacer. Ahora ya las cosas han cambiado, porque antes hubo muchos problemas con los médicos generales que había. Y los médicos generales agarraban y lo mandaban a ser unista, ya sabes que anda tú. Y como tenías que subordinarle, tenías que ir para allá. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado en cuenta, ¿no? Lo que viene a ser. Y lo otro es detallar en orden para evitar olvidos y omisiones. Hay que escuchar al paciente. El paciente te va a delatar todo. Escúchale tranquilo. Hasta que recién empiezas a hacer la interrogación. Pero hagan una interrogación, cada uno de ustedes, háganse un orden. Nosotros no sabemos cada uno cómo puede interrogar, pero hagan un orden ustedes, un cronograma así, esto primero, segundo, tercero, cuarto, y mecanícense para cada paciente. Y si hay algo, siempre hay un plan B, y hay otras interrogantes, hay otras preguntas que pueden realizar hacia el paciente. Eso no se olviden, por favor. Entonces, el paciente a las finales va a recordar si doctor, ¿sabe qué me recuerdo esto? Ese recuerdo, calladitos, a escuchar. Y eso de repente es el punto para el cual te va a llevarte hacia el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, en toda historia siempre va a tener datos, los datos personales. Pero aquí he puesto dos cosas muy fundamentales. Nombre, de edad, estado civil, la nacionalidad, ocupación, domicilio. Cuando nosotros ponemos nacionalidad, estamos en una ciudad del Cusco, ¿verdad? Y si vamos a llamarlo a la doctora, lo van a mandar, no sé, pues a Tinta de repente, a trabajar. Por ahí bastantes turistas que viajan a Puno. Y eso nos va a ayudar bastante a saber qué tipo de patologías pueden tener los extranjeros. Y cómo puede ser, y qué es lo que pueden tener. La diarrea de viajeros, que normalmente nos dan nosotros, pero ellos les pueden darles. ¿Verdad? ¿Qué nos puede dar una apendicitis? Sí, pues nos puede dar muchas otras cosas, pero podemos confundir con otras. Entonces, para eso hacemos los diagnósticos diferenciales con cada uno. La nacionalidad. 2, ocupación. Toda enfermedad está gran parte relacionada con la profesión o en qué trabajamos. Está relacionado bastante. Vamos a llamar a esta señora, la vende en el mercado, ¿no? Es ambulante, su negocito. ¿Y qué hace? La señora no cocina y empieza a comer en la calle constantemente.
esa ansiedad que no vende, hasta se comen ese pollitos de pollo, no sé cuándo. Y eso que va acumulando un problema. A las finales vamos a tener los cálculos de repente en la vesícula biliar, ¿verdad? Y así cosas, gastritis, podemos tener muchas otras cosas, eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces, lo otro es el domicilio, sobre la patología geográfica, la ocupación sobre enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Qué viene a ser eso, la patología geográfica? Las personas que viven sobre los 3.000 metros de altura, tenemos muy distintas las patologías a lo que pueden ser las personas que viven en lo que viene a ser menos esa altura o en lo que viene a ser la costa y la selva. Siempre pregunten de dónde viene. A veces van a tener una herida, cuando ven una herida, no sale al doctor, ya le he echado esto y me han dado esta crema, que tanta cosa. ¿De dónde vienes, hijo? He trabajado hace 6 meses en Iberia. Así le dicen. ¿Y qué haces en Iberia? No, me dedico a la madera y tanta cosa. ¿Y cómo pasó? ¿Desde esa fecha tienes esa heridita? ¿No? Sí, doctor, se me hizo un granito, como una picazón, y poco a poco. ¿Qué crees que puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Y ya le han hecho esto, te han hecho así, me han dado crema, he tomado antibióticos, nada. No supura, nos infecta, indolora. Nos va a decir ¿qué cosa? Una leishmaniasis. Una leishmaniosis nos va a decir. ¿Y qué tipo de leishmaniosis tenemos, pues? Cutánea, mucocutánea y visceral, ¿verdad? ¿Y cuál había sido el mosquito, cómo se llama? Lutzomía, la lutzomía, ¿no? Que muchos sitios lo van a llamar como titira, como manta blanca, lo van a llamar así, ¿no? Y eso es lo que va a producir. Entonces, si van a ver eso, ¿qué harán? Un raspaje de repente, le harán ciertas pruebas y verán de otra manera. Por eso es importante saber la geografía. Pacientes que van a venir de altura, ¿qué es lo que sufren bastante? Obstrucciones intestinales. Aquí en altura, un poco cáncer de colon. La gente consume bastante, ¿cómo se llama en la altura consume bastante fibra. El trigo, todo eso, el maíz, ¿no? Eso es muy bueno y eso les ayuda bastante. ¿De acuerdo? Entonces eso no nos debemos olvidar. Motivo de la consulta, la finalidad, dirección al sistema, la finalidad. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Viene el paciente y eso debe de ser direccionado al sistema afectado y la evolución del paciente y el padecimiento. Entonces, el paciente viene directo, pero hay pacientes, vamos a poner la doctora es cirujano, y el paciente dice, doctor, me duele aquí, también me duele aquí, me está doliendo aquí, pero también a mí me duele. Entonces, tú le dices, mamita linda, yo soy cirujano, ¿cuál es el problema quirúrgico? Tiene que haber una razón. Tú no puedes atender por todo, que le duele. Entonces hay que mandar a medicina, y de repente lo vamos a ver, qué sé yo. No, otro me duele esta parte, allá, muy bien. Y empezamos de ahí, las ramas. El detalle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces eso nos importa bastante, y vuelvo a repetirles, ¿no? Debemos hacer lo que viene a ser una cronología, un cronograma. Se deben considerar los signos y síntomas de la cronología, ¿no? Entonces, ¿qué es un signo? Ya lo saben eso ustedes. Solamente para recordarles. Es una manifestación subjetiva, ¿no? Objetiva, ¿no? Y el síntoma es una manifestación subjetiva. Ellos van a tener, ahora ya no utilizamos, sí, ya todavía seguimos poniendo todavía, síndrome doloroso abdominal. Ya no existe ya. Nosotros trabajamos hace años con el CIE-10, ¿no? El CIE-10 no nos permite con la parte sindrómica, ¿no? Entonces debemos poner diagnóstico o descartar tal cosa. Entonces lo que vamos a encontrar en ello, ¿no? Y lo que vamos. Sigue, por favor. Tenemos cuánto tiempo. Dentro de esto vamos a ver la enfermedad actual, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué patología tiene? No empezar con las primeras manifestaciones de la enfermedad, lo que les estoy diciendo es orden cronológico que debemos tener, ¿no? El paciente debe exponer libremente, sin interrupciones, igual, lo que les digo, ¿no? Describir todo vinculado con la enfermedad, todo deben describir, pero precisen. Puede haber 10, media hora puedes hacer la anamnesis, pero en 5 minutos vas a detallar, bien concreto, y eso va a ayudar a poner un buen diagnóstico.
así preciso. Antecedentes personales, fisiológicos, ¿no? La edad, hay que ver esto, ¿no? Edad de menarquia, ritmo menstrual, fecha de última menstruación, comienzo de las relaciones sexuales, embarazo, partos. Fundamental esto. Yo les digo así. Nosotros en el hospital tenemos especialmente donde van a ir. ¿A dónde? Las gestantes a ginecología de emergencia. Pero lo que viene a ser, muchas veces de ellos, vienen, y las experiencias que he tenido, ¿no? Que viene el paciente simplemente con un dolor. Me duele aquí. Y va a simular bastante a lo que viene es una apendicitis. Más que todo lo difícil para diagnosticar va a ser en las mujeres, a diferencia de los varones. Los varones no es fácil, las mujeres siempre han sido complicadas, ¿no? Es así. Ya debo preguntarle, ¿no? Esto, si tuvo o no tuvo relación sexual, hace cuánto tiempo, si no lo tuvo, qué pasa. O sea, todo esto se pregunta. Van a encontrar de repente hasta un embarazo ectópico, ¿no? Van a encontrar de repente una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y eso va a ser las causas del dolor. De repente van a encontrar una ruptura del folículo Kraft. Van a pensar que es una apendicitis. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a detallar de lo que puede ser. Y muchas veces agarramos y entramos, no, sí, no, es apendicitis, apendicitis. Ginecología viene, no, es apendicitis, doctor, no tenemos nada. Entramos, embarazo ectópico. Entonces hay un dicho, ¿no? Antes de meter la pata, mete la mano. Si tienes una duda, estás en un hospital, agarras la laparoscopia diagnóstica y sales de la duda. Si estás en un pueblo, te van a mandar allá, serum, agarras, signología, pones, mándalo a buscar. Mándalo a un centro de mayor complejidad. No se complica la vida, de darle esto, de darle aquello, hasta que ustedes puedan dominar bien por qué puede ser eso. Porque eso puede haber hasta anemia renal, cálculos renales, puede haber una infección, ¿cómo se llama una cistitis, qué sé yo, tantas cosas que podemos tener, ¿verdad? Muy bien. Los patológicos, que puede ser, si tuvo alguna hospitalización antes o causa o motivo, eso hay que determinarlo, bien importante. Enfermedades médicas, antecedentes de alergias, antecedentes quirúrgicos y o traumas. Eso de los antecedentes que tiene bastante importancia. Enfermedades de otros sistemas. Ya eso lo vemos, ¿no? Por si tiene un problema del sistema ¿cómo se llama respiratorio, puede tener un sistema digestivo y tantas cosas, tenemos que determinar esto, ¿no? Hábitos alimentarios carenciales o excesos, apetito conservado, anorexia, esto también es otro muy fundamental para poder. Mucha gente viene, es ansiosa, y ahora como está la moda de hacer la cirugía bariátrica, se hace la cirugía bariátrica. Y ellos se van diciendo, me han hecho la operación con láser. ¿De qué? No se sabe. Muchos de ellos sí pueden decir, otros pueden decir no. Esto es importante para poder dar un tratamiento que se puede dar, ¿no? El alcohol, el tabaco y estupefacientes. Si les contara las cosas que he encontrado escolares, adolescentes, si les contara lo que he encontrado universitarios, por Dios santo dirían, no, esto hay que escribir un libro de todos estos hábitos que se tienen. Y cada uno lo sabe, ¿eh? Cada uno lo sabe, no tienes por qué mentir a nadie. Puedes mentir a cualquiera, menos a tu conciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes no se pueden mentir. Pero lo que encuentras de cada uno, hermano, para poder determinar por qué consume esto y te vas a asustarte. Vas a encontrar tantas cosas que a las finales el internet muchas veces nos ha ayudado. Porque si, una sola para contarles, hay un líquido creo que es el líquido de freno, si es que mal no me equivoco. No, es un líquido de freno, creo que si es que mal no me equivoco. Una vez esos chicos no tenían dinero para acá. Y agarraron, mezclaron una gaseosa con porque habían visto, supuestamente, estaban embriagados y no tenían olor. No bota olor. Ojo, pero tiene unas consecuencias graves, que hace daño al oído. O sea, hay ¿cómo se llama un problema en el nervio auricular, la ceguera, insuficiencia renal. ¿Y cómo nos enteramos? Porque una de las chicas era enamorada de uno de los chiquillos y nos dijo, esto han echado a la gaseosa, ¿no? Y con un poco más de trago. Entonces esto aumenta el proceso que debe ser. ¿Qué hicimos? No sabía nadie. ¿Cuál es el antídoto? Pues no sé.
Y empezamos a buscar por internet. Y había un solo reporte que habían hecho en Lima, de este mismo caso. Eso nos ayudó. Así es como funcionan las cosas, pero si encuentran, por eso es muy bueno la anamnesis. No se olviden, ¿no? Hereditarias, ¿no? Esto sí, enfermedades metabólicas, neoplásicas, cardiovasculares, causas de la muerte de los padres, hermanos, línea directa, colaterales como diabetes, gota, obesidad, tuberculosis, inmunodeprimidos, ¿no? Eso es fundamental que ustedes deben detallarlo. Siguiente, por favor. El examen físico, paciente de cúbito ventral, que siempre debe estar, ¿cómo podemos poner dependiendo de la patología? ¿Cómo podemos ponerlo? ¿No? Hasta de costado. El médico debe estar situado siempre a la derecha, ¿no? Por más que sea zurdo, siempre dicen que se empieza por allá. Pero esa es cuestión de adaptarse. Inspección, igual, la palpación, la inspección, siempre la inspección debe haber. Muchos nos olvidamos. Esto permanentemente nos olvidamos. Y van ustedes, cuando vamos a entrar de repente a emergencia y vamos a verlo, van a ustedes a darse cuenta que nos olvidamos esto, de la inspección. Hasta en consultorio externo. ¿Qué ha pasado? Tengo esto, tengo acá. Ah, ya, muy bien, ya, tome esto, tome aquello. Pero no lo has revisado, no lo has visto, no has detallado, no has palpado, no hay eso. Y eso nos vamos a olvidar. No debemos olvidar esto, porque así vamos a encontrar muchas otras cosas que ni siquiera el paciente nos va a comentarnos. Y solamente con esto vamos a empezar a detallarlos, ¿no? Nivel de conciencia, orientado en tiempo, espacio y persona, eso hay que ver bastante, ¿no? Estado de intrusión, constitución corporal, estado de hidratación. Signos de pliegue, lengua seca. Cuando vayan a periferia, este es muy importante que deben tomar, porque ustedes cuando van a ser médicos van a ver a niños. Y van a ver que en tiempos van a tener bastante diarrea, las sedas, y en otros tiempos van a tener lo que es bastante las iras. Si alguien se va a ir a la selva, por los valles, hay las siete plagas del mundo. Ahí van a encontrar todo, hasta de más. Les digo así, a diferencia de repente que trabajan, que van a estar en la sierra. Ahí van a encontrar todo, neumonía, eras, idas, todo van a encontrar. Betaxémicas, lo que viene a ser toda la malaria, todo eso van a encontrar, ¿no? La sobrehidratación, que esto es muy importante porque vamos a ver la inspección que viene a ser el edema en miembros inferiores, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Examen físico, ustedes ya lo saben, el cuello, la cabeza, que debemos vernos, siempre eso deben ver, ¿no? El pabellón auricular, eso también obviamos, en pacientes hipertensos, en pacientes hipóxicos, en pacientes que tienen EPOC, van a ver que está medio violáceo, los labios, ¿no? Va a estar medio violáceo, incluso hasta va a tener aleteo nasal, y nos vamos a dar cuenta que tiene dificultad respiratoria. ¿De dónde viene este señor? Vengo de Akira. Muy bien. ¿Qué cocina? A leña. ¿Y qué nos va a dar eso? Probablemente una neumoconiosis, y a la final nos va a tener lo que es un EPOC, una obstructiva crónica, ¿verdad? ¿Sí? Y así vamos detallando, ¿no? Lo que viene de cuello, adenopatías, hipertiroidismo, ¿no? Si tiene exoptamo, cómo están los ojos, si hay algún tumor cervical, eso es fundamental. Estamos hablando casi dirigido a la parte quirúrgica, ¿no? El tórax igual, ¿no? Si hay cicatrices, tumoraciones, ¿no? Respiratorio, costo abdominal, cómo está la respiración, costal superior. En las mujeres mayormente eran costal superior, a diferencia de los varones, ¿no? Costo abdominal, ¿no? La frecuencia respiratoria, taquipnea y bradipnea. Abdomen, ¿no? La circulación colateral. Vuelvo a repetir, inspección, observamos, ¿no? Que podemos encontrar qué cosa, una circulación colateral. ¿Qué nos va a decir esto? Que probablemente tiene una ascitis, es de repente cirrótico, y estamos confundiendo. Sí, pues va a tener una hernia por la ascitis que ha hecho que ha dilatado el ombligo y empezó a formarse una herniecita. Y vamos a tener esto, pero su hernia no es la emergencia. Su hernia no es el problema, su problema es la parte ascítica, que eso va llenando constantemente y va dilatando todo esto, y la presión va a ser. Por eso esos pacientes, vamos a llamarlo así, como las gestantes, es que tienen una compresión en las cuales van a formar un tipo de cálculos en la vesícula, no por compresión, por una éstasis, ¿no? Entonces vamos a ver esto, lo que viene es la palpación superficial profunda, las hernias, muchas veces esto, chicos, vemos de aquí encima para arriba,
Bájenle la ropita interior un poco más, vean lo que es la parte inguinal. A veces tenemos un tumorcito y ya ha cambiado de color medio rojizo. Eso es una hernia. ¿Cuántos días no has hecho deposiciones? Ya son 4 días, doctor. Esa es una obstrucción intestinal por una hernia estrangulada que se está haciendo. Y en las mujeres, la hernia que prevalece va a ser, ¿qué hernia? La hernia crural o femoral, que se va a llamar. En ellas va a ser siempre esto. Y cuando van a ver, estas hernias van a leer algo que se llama el cuadrilátero de Furchout y van a determinar de dónde y cómo es. Y eso nos va a ayudar bastante. La parte genital que debemos ver, esto es algo curioso, si no lo van a revisar y por qué viene el paciente, muchos de ellos a veces no ha descendido el testículo, ¿no? Y tienen una criptorquidia desde niños y lo han tenido así. Ya eso está atrofiado y punto. Pues. En muchos de los pacientes a veces sacamos una ecografía y no encontramos un riñón. Entonces se asustan, ¿no? Y dicen, pero pues, es la naturaleza, pues es una genesia. No hay un riñón, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces eso es fundamental también para poder ver, ¿no? De lo que es la parte genital, el tacto rectal, la palpación de la próstata, si es que es necesario, tacto vaginal, háganlo siempre en presencia de la obstetriz, otra persona. Eso hay que tener mucho cuidado. Si el sistema nervioso es el que tiene, ¿no?, el tonotrofismo, la sensación, la sensibilidad de los miembros inferiores, si es que ha sufrido una caída, qué sé yo. Vamos. Consideraciones diagnósticas. Ya hemos hablado de los síntomas, de exploración física, que son la exploración física. Realiza el médico sobre el paciente, siendo las principales, la inspección, la palpación y todo esto. Evolución diaria. Esta evolución diaria tenemos que verlo siempre. Esto hace un paciente cuando está hospitalizado, la evolución diaria. Debemos ponerlo ahí. Diariamente debemos registrar, diariamente debemos ver. Hay un sistema que se llama el SOAP. ¿Ya? El SOAP. Entonces, diario debemos ver esto. En base a esto, vamos a determinar. Hoy día vino este paciente, operamos, está tranquilo. Para mañana está distendido el abdomen. ¿Qué pasó? O de repente para mañana está pálido. ¿Qué pasó? Entonces empezamos a tomar exámenes, de repente un hemograma en la noche, en la mañana se ha tomado de repente, o está diaforético, qué sé yo, tantas cosas que podemos tomar. Y podemos tomar AGA, entonces eso debemos anotar permanentemente. Y la epicrisis que viene a ser, ¿no? Que esto es al final, eso cuando se da de alta, cuando vamos a darle de alta al paciente o de repente fallece, el caballero no se queda en su epicrisis, ¿no? Y eso es un problema ahora porque hay que tener un código, no cualquiera lo puede dar como antes, ¿no? Ahora ya es todo digitalizado, ¿no? Pero hay que poner los datos pacientes, antecedentes patológicos, ¿no? El tratamiento, los resultados obtenidos que se ha visto, estado en el momento del alta, los problemas diagnósticos, la terapia pendiente. Eso está bien detallado en las hojas. Y que de repente, vamos a hacer una foto y lo voy a poner después, en la siguiente cuando vamos a hacer. Porque eso debía ser después de las intervenciones quirúrgicas, de lo que damos el alta médica. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, registrar bien una historia clínica es honrar la confianza de quien pone la salud en tus manos. Eso no nos olvidemos bastante. ¿Ya? ¿Tenemos todavía tiempo? Sí, te dijeron en 5 minutos le van a hacer el examen, bueno, será en 2, ¿no? Es muy veloz, para el correcaminos. ¿No? Entonces, esto, muchachos, deben tener en cuenta, ¿no? Me gustaría hablar más cosas, me gustaría explicarle más cosas. Lamentablemente, 1 hora es muy poco para esto. Es muy poco para estos detalles que vamos a ver. Y creo que en cada patología que vamos a hablar constantemente de ella y de los signos. Apréndanse esto bien, signos y síntomas, signos y síntomas. Y en base a esto vamos a detallar cada vez qué son los signos y qué son los síntomas para diferentes enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, doctora, por favor, me da una mano.